103 coronas. Súper sucio. Y aquí los precios de las rentas pueden ser exorbitantes. Una habitación te puede salir alrededor de 5.000 coronas. Fruteros, estamos en nuestro segundo país nórdico. Estamos en Suecia, un país con raíces y culturas vikingas. Estaremos aquí viendo cómo viven los latinos en este país. ¿Será que vale la pena? ¿Será que se gana mucho? Todo eso y más estaremos descubriendo en este video. Así que abróchense los cinturones y bienvenidos a otra ruta. Antes de hablarte del costo de vida, permíteme contarte que nos encontramos en el quinto país más grande de toda Europa y este tiene aproximadamente más de 10 millones de personas. Suecia es un país que es líder en muchísimas cosas, algunas de ellas tú ni siquiera te la imaginas. Pero eso te lo vamos a estar contando en la saga de videos que estamos haciendo, porque ese no es el único video que vamos a hacer aquí. En Suecia se utiliza la corona sueca. En este momento, €1 o $1 aproximadamente equivalen a 10 coronas suecas con 49 céntimos. Los precios aquí en Suecia por general son más caros que en muchísimos países de la Unión Europea. Como por ejemplo, una cerveza aquí te puede valer entre 5 a 6 euros. Dios mío, arráncame la cabeza. Y no tan solo eso, sino que una cena para una sola persona aproximadamente te sale entre 20 a 30 euros, dependiendo, claro está, a dónde vayas. Y yo me pregunto, ¿será que otra ruta va a salir de este país? Porque, señores, esto está grave. Pero la pregunta que vamos a contestar es, ¿cuánto cuesta vivir aquí en Suecia? Cada vez que llegamos a un país y hacemos un video sobre el costo de vida, nos gusta investigar más o menos cuánto es el salario mínimo para tener una indicación o un punto de partida de cuánto se necesita para realmente poder sobrevivir en algún país. Bueno, aquí en Suecia, basado en nuestras investigaciones, es como que no hay un salario fijo, pero por lo que escuchamos, lo mínimo que se suele ganar está como entre 1.600 a 1.900 euros, más o menos. Pero para tener una mejor idea, hemos invitado a algunas personas para que nos cuenten un poco de cuánto gastan aquí en este país. Así que vamos a preguntarle a nuestros invitados a qué se dedican, cuántas horas trabajan y cuánto ganan. ¿En qué trabaja acá? Yo trabajo en el área de la construcción. Ok, ¿y qué tal? Bien, bien. Un poquito duro, ¿no? Sí, pero es un poco diferente a lo que como se hace en nuestros países. Se usa mucha maquinaria, casi Ok. no es como... No es tan de que- físico Sí, realmente. exactamente. Bueno, yo me dedico a la floricultura, pero trabajo en una empresa que se dedica a la construcción, limpieza y jardinería. Soy compradora. Es una mezcla entre project manager y compradora, más o menos. Compradora. ¿Y qué viene siendo compradora? Compro maquinaria, piezas para producción de las máquinas que llenan los empaques de leche Wow. o jugo. Ok. Muy extraño, ¿no? Ya sé. Primera vez que escucho eso. De que, soy compradora. ¡Qué trabajo! Eso quisiera yo. Me encanta comprar. Shopping. ¿Y cuántas horas trabajas más o menos? Trabajo 8 horas al día, 40 horas a la semana. 40 horas a la semana. Y en el área de la construcción, ¿cuánto más o menos se paga por hora? Es según la calificación. Entre más cursos tengas y más capacitado estés, pues obviamente ganas más. Ok. Bueno, dependiendo, ¿verdad? Aquí se trabaja 3 horas, a veces toca 6 horas, a veces toca 8 horas. ¿Es a la semana o al día? Al día. Al día. Al día, dependiendo del trabajo. Por ejemplo, hay una limpieza que te marcan, no es como en nuestros países, ¿no? Que haces la limpieza en casa y te tomas el tiempo que quieras. No, aquí te dicen 3 horas, en 3 horas tú tienes que limpiar, que lavar. Me ha tocado, o sea, la limpieza que es súper sucio y Dentro de esas 3 horas tiene que hacerlo. exactamente. Ok. ¿Cuántas horas a la semana trabajas? Son 40 horas por semana, 40 horas. de 8 a 5 de la tarde con 45 minutos de lunch. Ahí. Entonces, ¿cuánto se gana de compradora? El rango para mi tipo de trabajo está entre las 44.000 coronas y las 60.000 coronas suecas. Las horas que me pagan son 100 coronas. 100 coronas Sí, a a la hora. La pregunta que ahora surge es, ¿será esto suficiente para poder llevar una vida digna, así tranquila, confortable aquí en Suecia? ¿O será que hay que hacer locuras para poder llegar al fin de mes? Bueno, eso lo vamos a investigar en un rato, pero antes de, vamos a hablar de algo que en muchas partes de Europa suele ser un gran problema y son las casas. Conseguirlas
muchas veces es un problema en muchos países. Y la pregunta es, ¿cuánto cuesta una vivienda aquí en Estocolmo? Pero antes vamos a mostrarte cómo se ven algunas de las casas que nos hemos encontrado en nuestro recorrido por esta ciudad. Mientras caminamos por aquí, nos encontramos con unas casas sumamente llamativas. O sea, miren qué tamaño tienen estas casas. Y no solamente el tamaño, o sea, aquí vemos casas de diferentes colores. Está, por ejemplo, esa, está esa, está esta. Bueno, esta también es gris, pero ustedes creo que captan la idea. Está esta, y tienen un diseño tan peculiar, tan chévere. Esto que hay aquí es como una cuadra, y en esta cuadra hay diferentes casas de esa forma, de ese estilo. Es muy, no sé, muy llamativo. Pero lógicamente no todas las casas en Estocolmo tienen este estilo, pues al igual que en otros países hay una gran variedad en los estilos de las viviendas. ¿Tú vives en un piso? En departamento, sí. En departamento. Sí. Ok. ¿Y cuánto más o menos se paga de departamento acá en este lugar? Depende mucho del área. Bueno, yo vivo en Malmö. Ajá. Y pagamos aproximadamente como 17,000 coronas al mes. Y bueno, cabe mencionar que esto es después de la situación con la guerra de Ucrania y la inflación que se ha presentado el último año, porque antes era alrededor de 14,000, 13,000 coronas más o menos. Pero ahora estamos en Estocolmo y aquí los precios de las rentas pueden ser exorbitantes, donde en otras ciudades tal vez puedes encontrar un departamento de 60 metros cuadrados alrededor de 8,000 coronas. Aquí puedes rentar una habitación en un piso compartido, o sea, dependiendo también del área donde vives. Es realmente una de las cosas más costosas que hay aquí en Suecia, más que todo en Estocolmo. Una habitación te puede salir alrededor de 5,000 coronas. ¿Y una casa? Depende, porque es según donde esté y según los cuartos que tenga. Un apartamento para una familia pequeña de 1 o 2 habitaciones puede estar en 13,000 coronas. ¿Y usted cuánto paga? 6.500. 6,500 por una habitación. Una habitación donde tú tienes acceso a la cocina, a la sala, porque no todos, muchos a veces tienen la habitación y son exagerados con el precio. En los 6,500 va incluido lo que es el agua, el gas y todo eso, Exacto. la luz, Ajá. la electricidad. Exacto. Ok. De la renta ya va incluida lo de la electricidad. ¿O ya? Sí. Qué chévere. Ajá. Y más o menos son como entre 500 y 800 coronas al mes. Después de lo de la guerra de Ucrania, los precios también han ido incrementando, sobre todo en la parte del sur de Suecia. Wow. Entonces tienes electricidad, agua y qué más va incluido en la renta. El internet también. El agua casi siempre viene ya incluida en la renta, pero el internet, dependiendo del plan que tengas, pueden ser desde alrededor de 200 coronas y ya si quieres un internet muy rápido, hasta 1,000. Pero es lo normal de que ya esos servicios estén incluidos en la renta. Eso hay que revisarlo muy bien cuando vas a rentar, porque algunos lo incluyen. Otros, tú tienes que buscar tu compañía de electricidad y poner tu propio acuerdo. Antes se usaba mucho lo de costo fijo, negociabas el costo fijo con la compañía eléctrica, pero ahora algunas compañías no quieren tomar esto. Ok. Usted tiene internet de su teléfono, ¿no? Sí, sí, claro. ¿Cuánto se paga más o menos? Bueno, yo compro un paquete mensual, pago 300 coronas, que tiene 100 gigas de internet y llamadas ilimitadas y mensajes ilimitados. Tu internet de tu teléfono. Ajá. Que eso sí no va incluido en la renta, No. sino que tú mismo tienes que pagarlo. Sí. ¿Cuánto más o menos sale? Bueno, yo casi no uso internet, lo tengo de prepago, 3 gigabytes y creo que es no sé cuántos minutos, 200 minutos al mes, 95 coronas. Aunque ya hemos mencionado los gastos más imprescindibles, todavía falta uno muy importante que casi todo el mundo que alquila un apartamento tiene. Estuviste comentando de que tiene que tener un seguro de hogar a la hora de rentar una casa. Así es. ¿Y cómo funciona esto? Bueno, esto lo puedes arreglar con tu banco y dependiendo del área, del tamaño del piso y de cuántas personas viven, oscila entre 150 a 300 coronas al mes más o menos. ¿Qué incluye ese seguro? Pues contra qué te cubre? incendios, inundaciones, o sea, daño al robo, A la propiedad, sí. Ok. Ahora, si hay algo con lo que no podemos vivir es sin comer y por eso nos vamos a dirigir ahora hacia un supermercado para ver cuánto cuestan algunos productos básicos y necesarios aquí en Suecia. Pero antes, uno de nuestros invitados nos contó algo sumamente interesante. Aquí es un país consumista. Tú encuentras lugares aquí donde tiran cosas. Yo me he encontrado en contenedores
Cuando me toca hacer limpieza, cuando se va a desarmar un apartamento, por así decirlo, entonces vas tirando ropa de marca en la basura. Y tú dices, ¿por qué? Esto no está bien. Encuentras televisiones, planchas. Yo me he hecho de una batería de cocina que es Royal, es una marca muy cara en mi país, carísimo, eso ni soñarlo. ¿Y qué hago? Bueno, lo clásico del pueblo, le echas agua caliente y se limpia, ¿no? Pues nada, ya usted sabe, con un camioncito, ellos tirando y usted recogiendo. ¿Tú tienes transporte privado o público? Coche, pero me he movido en todo. ¿Y cuánto se paga entonces de lo que viene siendo el transporte público acá? El sistema de transporte, lo normal, es pagar por mes. Okay. En Estocolmo la tarjeta mensual va desde los 970, en Gotemburgo 835 coronas y Malmö 700, por ahí. Pero puedo montar todas las veces que yo quiera en todo el sistema de transporte público que existe en Estocolmo, que es el metro, el pendeltåg, el tuberbana y también los ferries, porque hay partes donde se pasa en ferry de un lado a otro. ¿Por qué tú no optas por lo que es la bicicleta y ese tipo de cosas? ¿No es más económico? No, por el clima no se puede bicicletear mucho. No es que sea más barato, sino que las distancias son muy grandes. Mi trabajo me queda a 26 kilómetros. Bueno, entiendo perfectamente. Y hay que abundar mucho entonces. Sí. Se va a quedar sin piel la mujer entonces. Sí. Ahora entiendo lo del transporte privado y todo eso. Sí, pero es muy común utilizar las bicicletas si vives cerca, sobre todo el Malmö, que es plano y está cerca de Copenhague. Yo creo que después de Ámsterdam, Copenhague probablemente es la ciudad con más bicicletas. Sí, cuando estuvimos allá lo vimos realmente. Pero si hay algo que todo el mundo hace, aunque tenga bicicleta o no, es hacer la compra. Vamos a entrar al supermercado para que puedan tener una idea de cuánto más o menos cuestan las cosas acá. Y como llegamos tarde, los panes le hicieron ¡miau! Me imagino que estos son los más frescos, que son los panes del día. Estos son 5 por 25 coronas. Pero vamos a ver por aquí los panes de molde. Ah, mira este. Un paquete de 12 rebanadas está a 20 coronas. Bueno, aquí vemos diferentes tipos de queso. Wow, pero se ven unos buenos trozos de quesos. Aquí es un queso familiar. Está 79 coronas con 90. Bárbaro. 103 coronas. ¿Cuántos kilos tendrá esto? Un kilo. Un kilo, aquí está. Algo que me llama muchísimo la atención es esto que encontramos acá. Ya que aquí vienen las personas, cogen un cubito, ponen lo que se vayan a comer en el día o en la noche, lo que les dé la gana, no sé a qué hora. Aquí tienen carne, queso, huevo, de todo. Un montón de proteínas. También tienen aquí mariscos. Usted lo prepara. Y también tienen vegetales también. Diferentes salsas, usted lo prepara, lo adereza con lo que le dé la gana, tienen semillas. Y esto cuesta 350 gramos, 45 coronas. 450 gramos, 58. Y así sucesivamente. Bueno, llegamos a donde está el fagel, el que hace pío, 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 a donde hay pollo. Este es solamente de pollo. Miren acá, hay aquí 175 por unos 950 gramos de filete de pollo. Y aquí vemos que un pollo entero de 1.200 gramos cuesta 67 coronas. Algo que me llama mucho la atención son estas habichuelas que son ecológicas, es lo único que entiendo. No sé si son salsa de habichuela o es habichuela en sí, no puedo sentirla. Me parece que sí son habichuelas, suena como un poquito duro. Pero es muy extraño. ¿En sus países también hay habichuelas en cajas? No tenemos sal. Y cocinar sin sal como que está duro, ¿no? Esto es como sal en grano. Pero no importa, se machaca. Aquí estamos en los aceites. Nosotros vamos a coger este de 33 de 1 litro, que es el más económico por ahora. La Coca-Cola está a 2 por 38 coronas. Y dice más pant 4. No sé qué es eso, el que sepa este idioma que lo traduzca ahí abajo. Si han estado siguiendo nuestra serie en Suecia, ya saben que esta comida es para nuestro aparta hotel, en donde nos quedamos 3 o 4 días. Y aquí viene el precio total. En coronas son 644 y Shelly lo convertirá, que vienen siendo 64 euros.
¿cuánto gasta usted en una compra realmente mensual? Híjole, Bueno, en la comida, para una persona sola como yo, se pueden ir alrededor de unas 3.500 coronas aproximadamente, Mensual. mensual, sí. Estimo alrededor de 3.500 a 4.000 coronas al mes, más o menos, por persona, sí. Sí. Y mi esposo come más, entonces él probablemente le pega las 6.000. Para comer bien, viene siendo eso. Sí, bueno, claro, puedes pagar 1.500 comiendo noodles todos los días, ¿no? Pero Para Ya. comer saludable, entonces unas Sí, 3.500 por 500 por persona. hay lugares en donde te venden lo mismo, pero muy caro. Entonces tú tienes que moverte a ciertos lugares. Por ejemplo, aquí hay un lugar donde yo voy, que se llama Charholme, y son de los árabes, que yo siento que son como nuestros hermanos latinos aquí, porque encuentras más barato ciertas cosas. Y yo me gasto 500 o 700 coronas, como cada 15 días, puede ser, porque surtes la despensa, ¿no? Estamos hablando de ciertas cosas comestibles y las consumibles como la verdura y las carnes, que en una tienda comercial de aquí no compras 4 cositas y no te da. Por ejemplo, yo me voy a comprar verduras en este lugar y son 200 coronas, entonces me vengo gastando como 1.000 coronas, que al mes vendrían siendo, bueno, en mi caso, como 2.000 coronas. Entonces usted gasta 2.000 coronas al mes en esas tiendecitas de los árabes, Sí. porque busca ya Sí, reducir porque- gastos. Sí, Y se gasto. entiende, claro Sí. está. Y si quieren saber más sobre el costo de vida en Suecia y todo lo que necesitas saber para poder mudarte a este hermoso y frío país, entonces te invito a visitar mi canal de YouTube y mis redes sociales. Déjale un comentario en uno de sus videos y dile que llegaste de parte de otra ruta. Algo que se suele decir de la cultura sueca o de los suecos en general es que tienen un buen equilibrio entre el trabajo y la vida privada, lo cual le causa a ellos muchísimo menos estrés que otros países de la Unión Europea. Pero la pregunta aquí ¿es eso cierto? Y hablando de eso, ¿cuánto cuesta el seguro médico entonces aquí en Suecia? En Suecia, si estás registrado en la población, tienes acceso a la seguridad pública y hay un límite por año de 1.300 coronas. O sea que si dentro del mismo año te enfermas varias veces y una vez que alcanzas ese límite ya dejas de pagar por lo que resta del año. Es un tope máximo de 1.300 coronas. ¡Wow! Sí. ¡Chévere! Me imagino que también los hijos van incluidos en lo que es el seguro médico, ¿no? O tienen que tener una parte, los niños. No, todos registrados en la población o ciudadanos tienen acceso a esta seguridad. Ok, hasta ahora creo que hemos hablado bastante sobre los costos imprescindibles a la hora de vivir aquí en Suecia, pero aún tengo una última pregunta. ¿Cuánto creen ustedes que es lo mínimo que se necesita para sobrevivir, para vivir, para estar estable aquí en este país? Uy, para vivir bien, yo creo que como dependiendo de la vida que quieras, unas 30.000 coronas. Unos 30.000 coronas. Más o menos, o sea, porque si quieres ir de los viernes de que el cuerpo lo sabe, tienes que apartar para eso, tienes que apartar para la despensa, y bueno, si eres mujer ya estuvo, Ok. que es mucho más. Por experiencia personal se puede vivir bien bueno, no hay un salario mínimo como tal, pero hay como un mínimo por hora, podría decirse alrededor de 100 coronas, o sea, puedes sumar hasta 19.000, 20.000 coronas al mes más o menos, se vive bien. Con tus limitaciones, claro, no puedes lujos, pero puedes ahorrar un poco, puedes viajar y ya para vivir cómodamente más holgado, pues yo diría que alrededor de unas 30, 35.000 coronas al mes. Ok. Sí. ¿Y qué tipo de profesiones dejan ese salario? Uy, no, hombre, yo creo que esos son ya para los que tienen, no sé, empresas o no sé, quizás ingenieros. Creo que tiene que ver mucho el que tengas un control ahorrativo igual. Cuando no eres muy gastalón, te puedes dar esos lujos. Yo diría que un profesionista recién egresado, independientemente, ya sea desde ingenieros, abogados, bueno, yo estudié negocios,
empiezas pegándole ahí a las 30,000 coronas más o menos, y ya de ahí pues hay un pequeño aumento. Va aumentando. Anual o cambiando de trabajo. Aunque ya tienes una idea de cuánto cuesta vivir en Suecia, el costo de vida no es lo único importante a la hora de llegar a este país. Porque el emigrar acá también tiene su precio, y si quieres saber cuál es, dale clic aquí.